Biometano, natural y renovable. El gas verde que Radio Intereconomía te acerca de la mano de Sedigas, la Asociación Española del Gas. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer Salón del Gas Renovable. Estamos en Valladolid, el equipo de Radio Intereconomía, aquí en directo, retransmitiendo desde una feria que es una auténtica pasada. A ver, les cuento, se está celebrando aquí en Valladolid el tercer Salón del Gas Renovable organizado por la Asociación Española de la Biomasa. Este salón arranca en el día de hoy, terminará en el día de mañana, está en plena ebullición. Les digo que hay numerosos stands, esto es impresionante, de todo tipo de compañías relacionadas con la energía, pero también con la tecnología. Stands espectaculares y con soluciones, ideas que les vamos a presentar en los próximos minutos hasta las 2 de la tarde en este programa especial que estamos haciendo con Sedigas. ¿Cuál es el objetivo de este salón, de este gran encuentro internacional? Son tres los objetivos. Uno, transmitir que el sector es un motor fundamental de la descarbonización. Dos, transmitir que el sector va a favorecer y va a mejorar la competitividad de nuestra economía. Y tres, transmitir también que el sector va a poner un valor añadido en la seguridad del suministro de España y también de la Unión Europea. Es una edición, es la tercera. En esta ocasión el país invitado es Francia. Su estrategia con el desarrollo de los gases renovables es un ejemplo a seguir para España. Aquí en Radio Intereconomía y hasta las 2 de la tarde, en este programa especial que hacemos con Sedigas, tenemos numerosos invitados. Vamos a tener a compañías distribuidoras de gas, vamos a tener también a empresas relacionadas con la comercialización, con la promoción también, con la gestión de residuos, con la bioenergía, con la economía circular. Van a circular por aquí numerosos invitados que nos van a contar el potencial y nos lo van a mostrar, el potencial que tiene el biometano aquí en España, el potencial que tiene nuestro país y todas las derivadas que va a tener en cuanto a atracción de inversión, a generación de empleo, a generación también de proyectos, de desarrollo y sobre todo de ayudar a esa descarbonización. Tengo ahora sentados a compañías exponentes de un sector pujante, como es el relacionado con la bioenergía, la gestión de los residuos y la economía circular. Y, por lo tanto, son compañías que representan la innovación y la producción de gases renovables, entre otros, el biometano. Compañías con larga trayectoria empresarial aquí en nuestro país. Ellas están liderando y colaborando con otros muchos operadores en España para hacer realidad el desarrollo del sector y también el desarrollo de este gas. Me acompaña Luis Puchades. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es director general de Biovic. Cuéntame qué es lo que hacéis en Biovic. Nosotros somos una ingeniería especialista en biogás, en gas renovable y también en la valorización de los subproductos generados en los procesos de digestión, fundamentalmente producir fertilizantes. Me acuerdo que estuvo en la radio visitándome y la verdad es que fue una auténtica delicia de entrevista. Recuerdo que me hizo ahí todo un mapita de España, las plantas de producción, el tipo de residuos, el potencial, el empleo. Me encantó. Me acompaña también Gabriel Butler. Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde Genia Bioenergía. ¿Qué hacéis vosotros en Genia Bioenergía? Pues nosotros estamos especializados en el desarrollo de modelos de economía circular y sostenibilidad ambiental. Somos especialistas en biogás y biometano e integramos todo lo que es la cadena de valor. Al final nos posicionamos como un IPP integrado, es decir, un productor independiente de biometano que origina, desarrolla, construye, opera y explota estos activos y estos proyectos a largo plazo, ofreciendo verdaderos ecosistemas agroindustriales. Me acompaña también Ricardo López de Haro. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Que es director de Estrategia y Desarrollo de Precero. Efectivamente. ¿Qué hacéis en Precero? En Precero gestionamos toda la cadena del residuo desde la generación hasta el último paso. En cada uno de los procesos tenemos diferentes alternativas con un último objetivo de la economía circular, efectivamente, que llegue al mejor término. Y me acompaña desde Veolia Joaquín Pérez Novo, que es su director de Desarrollo de Negocio.
Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Veolia es un gran jugador internacional, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos 3 ejes importantes: agua, energía y residuos, y en todos ellos la economía circular forma parte de nuestro objetivo, ¿no? En España somos el principal operador de agua, pero también en residuo colaboramos con las administraciones y los clientes industriales en aportar soluciones. Bueno, y lanzo la pregunta aquí en la mesa a los 4. ¿Por qué el biometano y por qué ahora? Porque confluyen muchos factores. Por un lado está la necesidad de descarbonización de nuestra sociedad, y para esto el biometano juega un rol fundamental, sobre todo en la descarbonización del sector primario. Por otro, porque es necesario que entre cada vez con más fuerza el gas renovable en nuestro sistema energético. El gas es un vector energético fundamental para la sostenibilidad de nuestra industria y de nuestra economía, y por tanto el que van entrando gases renovables, y es el biometano el más maduro de ellos, es un aspecto importantísimo. Y luego, por otro lado, también cada vez existen mayores exigencias medioambientales, y los productores tienen que hacer las cosas de una manera más sostenible. Por lo tanto, son los 3 aspectos que confluyen: necesidad de mayor implantación de energía renovable, en este caso el gas renovable, descarbonización y mejor gestión de los residuos. Y aquí España tiene un enorme potencial, y vemos que hay otros países de nuestro entorno que nos están sacando la delantera y con mucha ventaja. ¿Qué hacen ellos que podamos hacer nosotros? Bueno, pues tener unas políticas que permita impulsar este sector. Al final hay unas obligaciones. Europa ha hecho un plan que es REPowerEU, que exige o tiene como un objetivo la producción de 35.000 millones de metros cúbicos, y España va a jugar un rol muy importante en ese desarrollo. En otros países se han desarrollado modelos en los cuales se incentiva mediante una política de feed-in tariff este tipo de proyectos, pero en España tenemos que afrontar este reto de descarbonización, de desarrollar modelos de economía circular, pero sin ningún tipo de ayuda o incentivo al desarrollo de este tipo de tecnologías. Porque aquí, según hemos estado escuchando a lo largo de todo este programa especial, vemos que países como Francia, pero también como Noruega, como Dinamarca, van muy por delante y tienen objetivos mucho más ambiciosos que nosotros. Esto es verdad, pero también hay que ser un poco ver un poco de historia. Tener en cuenta que la oportunidad aquí en España es ahora, porque precisamente en otros países no priorizaron, pues no tenían sol, no tenían tanto viento, con lo cual ellos rápidamente miraron hacia el biometano. Pero efectivamente ellos han sido capaces de colaborar y de fijar unas metas importantes. Por decirte una cifra, un 1%. Un 1% es el objetivo que España puso para poder tener un incremento de biometano en la red. Nosotros, Europa, está buscando el 10, es decir, tenemos un salto cuantitativo importante y es exigible que esa ambición sea mayor. Hoy tenemos capacidad para llegar a ese 10, incluso superarlo. Sí, desde luego. Yo como ejemplo sí diría que efectivamente Francia se ha marcado el 10% y Alemania el 20%. Nosotros nos hemos marcado el 1% para el 2030, que lo tenemos ya, o sea, realmente estamos lejos, ¿no? Y efectivamente, capacidad. En España nos fijan como el 3er país de la Unión Europea con más capacidad de generación de biometano, solamente por detrás de Francia y Alemania. Entonces, lo que ocurre es que vamos lentos, tenemos que ponernos las pilas, todas las partes del sector, tanto la administración pública como las empresas privadas, y ser capaces de acelerar este proceso, porque desde luego el potencial lo tenemos con mucha diferencia, somos de los países con más capacidad potencial. Bruselas sí que ha visto ese potencial. Bruselas y la Unión Europea en general ha visto este potencial desde hace muchos años, y ha habido siempre unas políticas muy claras y muy continuadas en el tiempo de apoyo primero al biogás y posteriormente al gas renovable. Y aquí es donde en España estas políticas no se han dado, y por eso tenemos este diferencial. Pero creemos que la administración poco a poco va abriendo los ojos al potencial del biogás, que, como he dicho, no solo es un vector energético, también lo es medioambiental y de desarrollo rural. Sí, es que el biogás y el biometano habla del sector primario, es decir, permite mejorar la competitividad de todas las explotaciones ganaderas y porcinas, reduciendo y gestionando y valorizando todo lo que son los purines y los estiércoles. Estamos generando ecosistemas agroindustriales, ya que producimos enmiendas fertilizantes que son vitales para todo el tema de la agricultura y sus requerimientos. Estamos creando y fijando empleo local, es decir, España tiene un potencial muy importante. Estamos hablando de un potencial de producir más de 163 teravatios hora de biometano.
En capacidad de plantas estamos hablando de más de 2.000 plantas a nivel de potencial, que permitiría generar más de 40.000 millones de euros en inversiones. Y cuando hablamos de generación de empleo, estamos hablando de mucho empleo cualificado y mucho empleo que se arraiga. Totalmente, cualificado y empleo local. Es decir, al final esto viene a impulsar todo lo que es el sector agrícola, el sector agroganadero, el sector agroindustrial, permitiendo mejorar su competitividad y reduciendo el impacto ambiental que generan sus actividades. Entonces eso permite que puedan crecer y desarrollar sus modelos de negocio de una manera totalmente sostenible. Sí, adelante. No, es que en ese aspecto completamente de acuerdo. Es verdad que sobre todo la parte del residuo agroganadero es la que tiene una capacidad de generación de empleo local en zonas donde actualmente más necesitada está. Y esto es un proyecto que no es de grandes cantidades en cada una de las ubicaciones, pero permite que esté diseminado a lo largo de la geografía donde más necesidades hay. Claro, entiendo que además a comunidades como Castilla y León le interesa especialmente. Estamos en el sitio adecuado para comentar esto. Efectivamente, Castilla y León es las comunidades donde más capacidad existe. Y donde más se está desarrollando ese potencial, o donde más plantas hay, donde más proyectos hay de creación de plantas de biometano. Sí, especialmente en toda la parte de agroganaderos donde más se está desarrollando, donde más se está lanzando y donde esperemos que en los próximos años haya más capacidad. Y solamente añadir, no es solamente el agroganadero. Cuando te vas a comunidades como Madrid o Andalucía o Murcia, tienen un potencial de desarrollo agrícola y de igual forma de residuo terciario, que es también valorizable. Es decir, este tipo de tecnología no solamente está para zonas rurales, también puede ser desarrollado en grandes ciudades, que es precisamente donde vamos a tener las plantas mayores. Se puede colocar en cualquier parte del territorio español de una forma fácil y ágil. Bueno, hay una de las mayores plantas, está en Madrid, ¿no? La Valdemín-Gómez. Sí, efectivamente, en Valdemín-Gómez nosotros con el Ayuntamiento de Madrid tenemos una capacidad de generación de biometano de 170 gigas. Ahora mismo nosotros, Precero tiene el 60% de la generación de biometano del 2022 en una serie de plantas en España, 4 de ellas muy importantes, diversificadas en la geografía. Tenemos en Madrid, tenemos en el País Vasco, tenemos en Cataluña, que inauguramos una dentro de poco, en las grandes ciudades, y es donde más, como estaba comentando mi compañero antes, donde más capacidad hay a nivel de volumen, pero luego hay que diversificarla en el resto también. Pero a día de hoy en grandes ciudades, ¿cuántas hay? Porque en toda España hay 12 plantas. En grandes ciudades, ¿no? O sea, tenemos todavía un potencial, porque está pensando en Barcelona, Madrid, sí, Sevilla, Bilbao, Valencia. En las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, sí que tienes plantas de biometano o de biogás, no todavía, de biometano localizadas en los vertederos. Esto es una tecnología existente desde hace mucho tiempo, y también en las grandes depuradoras españolas tenemos prácticamente la red de digestores anaerobios más antiguos y con más experiencia, ¿no? Entonces, realmente hay un digestor anaerobio, ya sea de agua o de residuo, prácticamente cualquier lugar de España, Me decía Luis que Europa sí que está empujando, ¿no? Y que tiene claro el potencial que tiene España para el desarrollo y la producción de biometano, y la administración española también empieza a ser consciente de que este gas es una auténtica realidad, que no es una promesa de futuro, ni que hay que hacer grandes inversiones para que sea una realidad y para que llegue a nuestras casas o llegue a las industrias o a las empresas, sino que ya está. Es que ya está, es maduro tecnológicamente, es viable económicamente, y únicamente con unas políticas claras y una continuidad, el biometano se va a desarrollar de una forma exponencial. Y además hay un aspecto fundamental. Realmente, una de las claves del desarrollo del biometano va a pasar por cuán estricta sea la administración con la correcta gestión de los residuos y de los subproductos. Es decir, que si la Administración hace cumplir las propias normativas y directivas europeas respecto a la gestión de lodos, de purines, de estiércoles, de los subproductos urbanos, si esto se hace cumplir, el biometano de una forma muy natural se verá implementando como una realidad absoluta en la economía española. Pero es su obligación el hacer cumplir esa directiva europea en cuanto a la gestión de residuos. Efectivamente. Pero vamos muy retrasados. ¿Por qué? ¿Ahí qué pasa? Porque no hemos apostado realmente por eliminar los vertederos. Esto es un paso fundamental para conseguir precisamente que la valorización de los residuos se haga en centros de transformación adecuados. Es decir, todo lo que sea residuo orgánico debería intentar
gestionarse en plantas de biogás o de biometano. Yo hoy matizo, yo creo que no es una solución u otra. Yo creo que todas las soluciones sirven y todas aportan y no debemos prescindir de ninguna. Lo que sí es verdad es que efectivamente hay que distribuirlo de otra forma y ya Bruselas nos exige que para el 2035 como mucho un 10% de los residuos tienen que ir a vertedero. Actualmente en España estamos por encima del 50%. Evidentemente eso tiene que reducirse y una de las vías para reducirse es la obtención del biometano. Entiendo que las cuatro empresas que tengo aquí, Biovic, Genia, Precero y Veolia, estáis inmersas en el desarrollo de proyectos de plantas de biometano. Cuéntame o contadme, ¿en qué estáis ahora mismo, Joaquín? Nosotros, además de las propias en depuración de aguas, precisamente el ejemplo más notable hoy lo hacemos precisamente con Precero, en Madrid, donde la comunidad autónoma ha acelerado el plan de biogás y ya lanzó el año pasado unas ayudas y creemos hacer una planta de 75.000 toneladas en la Comunidad de Madrid con destino a esos residuos industriales o de terciario que seremos capaces de aportar casi 54 gigas a la red de Enagás, donde Enagás Renovables es también socio de este proyecto. Es decir, 3 grandes compañías como es Precero, Enagás, Veolia, Agbar, están involucradas en este proyecto. ¿Vosotros en qué estáis? Bueno, desde Genia estamos creando plataformas que permiten ser ecosistemas agroindustriales, ayudando a ser una herramienta puesta a disposición de los diferentes actores del sector, es decir, las industrias agroalimentarias, los productores ganaderos, los agricultores, integrándolos en un modelo colaborativo que permita poder potenciar sus negocios a través de modelos de descarbonización. Entonces, Genia integra todo lo que es la cadena de valor y estamos desarrollando una red de plantas a nivel nacional que funcionan con un efecto plataforma para aportar valor a cada uno de los actores, ya sea o el que produce el residuo, ya sea quien lo gestiona, ya sea la administración. Claro, ponme ejemplo para que yo lo aterrice. Eso de aportar valor a todos los actores, ponme ejemplos. Por ejemplo, con los ganaderos, ¿qué permitimos? Por un lado, que no tengan la necesidad de lo que es la aplicación agrícola de sus purines o de sus estiércoles. Ya no tienen que depender de hectáreas, más si cabe en zonas vulnerables en los cuales tienen limitaciones a la hora de aplicar nitrógeno. Podemos desarrollar modelos en los cuales hacemos camas para el uso de las vacas, para donde se acuestan con sistemas de higienización y permiten reducir sus costes o tener que utilizar el uso de la arena o de la paja. Es decir, desarrollamos modelos también que permite a la industria agroalimentaria poder darle fin de condición de residuo a sus residuos, descarbonizar esa parte y luego desarrollar sinergias como, por ejemplo, el aprovechamiento de lo que es el agua. ¿Vosotros en Precero, en qué estáis? Pues estamos, como te decía antes, estamos ahora mismo en más de 20 proyectos trabajando el biometano en diversas oportunidades y te ponía un ejemplo, o te pongo un ejemplo concreto que es, por ejemplo, en Madrid, en el de Valdemín Gómez, estamos inyectando biometano en red suficiente para generar el biometano para mover la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, pues para 500 autobuses. ¿Los autobuses estos azules que yo veo por Madrid? Hay una línea que es la línea circular, se está generando, se está moviendo con biometano que producimos en Valdemín Gómez, por ejemplo. Y esto yo creo que es importante que le llegue al ciudadano, que es otra parte fundamental de esto. Por eso os pido que me pongáis ejemplos y que me contéis en qué estáis, porque creo que es muy importante el ser didáctico y el que llegue al final a cada uno de nuestros oyentes en Radio Intereconomía, pero a cada uno de los ciudadanos que todos los días consume gas y está preocupado por el encarecimiento de la luz, por el suministro, por estas nuevas alternativas, por también el ser sostenible, cómo el biometano le puede ayudar en su día a día simplemente encendiendo el gas, ¿no? Pues te pongo el ejemplo que te decía de los autobuses, por ejemplo, claro. O equivale a 35 a la energía necesaria para 35.000 viviendas, por ejemplo. O sea, eso es el equivalente a lo que ahora mismo estamos sacando 170 gigas en Madrid. Conceptualmente, además, es importante lo que has dicho tú. O sea, no solo es la administración pública, hay que trabajar, no solo es las empresas privadas, tenemos que invertir más en esto, pero hay una tercera P, que es la P
de personas, ¿no?, de población, también tienen que participar en este desarrollo. ¿Por qué? Porque cuanto más haya recogida separada en origen, mejor será la obtención del biometano, más eficaz, y con las mismas toneladas de residuo, más biometano obtendremos. Eso lo que hará es que dependamos menos de generación de otras energías del extranjero, de terceros países, que actualmente es lo que no queremos. Luis, ¿vosotros en qué estáis? Y hablando de reducción de dependencia de países terceros, hay un aspecto fundamental en el biometano, que son los fertilizantes. Por ejemplo, estamos ahora construyendo un par de plantas de fertilizantes avanzados a partir de digeridos en proyectos de biometano, o bien para usarlo como riego por goteo, que es una forma de regar que cada vez se va a ir imponiendo más en España con toda la situación de déficit hídrico que tenemos, o plantas para hacer ya un compost de alta calidad. Es decir, proyectos de biometano que ya son una realidad. Hace poco hemos empezado a inyectar en la red de Murcia, en el primer proyecto de biometano de la región. Es decir, y no solo es el aspecto energético, sino en zonas donde hay serios problemas de residuos, lo que estamos es convirtiendo esos residuos en un gas renovable y también en fertilizantes. Fertilizantes al final es el NPK, claro, que nuestra agricultura necesita y del cual somos muy dependientes del exterior. Es más, no me sorprendería que a medio y largo plazo las mismas exigencias que tenemos en energía, en que un porcentaje de nuestra energía sea renovable, lo habrá en un reciclado de los macronutrientes que requiere nuestra agricultura. Y en esto el biogás y el biometano van a ser clave. Claro, esa economía circular que decíamos, ¿no? Totalmente. Es decir, todo el tema de la agricultura tiene un reto, que es desplazar los fertilizantes inorgánicos por fertilizantes orgánicos, y ahí las plantas de biogás y biometano van a jugar un factor clave de cara al desarrollo de diferentes enmiendas fertilizantes y concentrados en ECA, como muy bien dice Luis, para el tema de la aplicación agrícola por riego, por goteo. Sí, siempre que hablamos de digestato es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el biometano, y tomado como oportunidad es una fuente de nutrientes, pero que necesita una evolución, necesita una investigación y un desarrollo y unas experiencias notables en el país para que lo podamos considerar cada vez más una fuente de nutrientes que puedan sustituir también a fertilizantes convencionales. Me quedan 2 minutos para terminar este programa especial que estamos haciendo en Radio Intereconomía en directo desde Valladolid, desde el tercer Salón del Gas Renovable. A cada uno de vosotros os voy a pedir un mensajito para que nos llegue a todos, a las P de personas, como decías, a la administración, también a los diferentes actores que hay aquí en este gran evento. ¿Alguna idea, algún mensaje clave? Y empiezo contigo, Luis. Llegó el momento del gas renovable. Esto es una realidad y esto va a ser sumamente beneficioso para nuestra industria, para nuestro sector primario y para el desarrollo rural de España en general. Gabriel. Yo quiero hacer una llamada a toda la comunicación que intenta polarizar el desarrollo de este tipo de energías. Llevamos 30 años luchando para tener energías renovables. Estas plantas no son vertederos, al revés, permiten tratar y valorizar lo que son los residuos orgánicos para transformarlos en recursos que fomentan la economía local, sin generar olores, sin generar vertidos, evitando todos los problemas ambientales que tiene el tratamiento y valoración de residuos. Hay más de 28.000 plantas en Europa y en España lo tenemos todo por hacer. Bueno, Ricardo, tu turno. Pues compro lo que han dicho mis compañeros y añado una cosa más y diría hacer de la necesidad virtud. La crisis que estamos teniendo a nivel geopolítico y a nivel económico hay que ponerla en valor para apoyar este sector que va a poder suplir algunas de las carencias que tenemos. Es el momento de trabajar por esto con más intensidad que nunca. Y Joaquín, punto y final, te ha tocado la responsabilidad. Nada, yo encantado de recordar que esto es una cuestión de una correcta gestión de residuos, que es una cuestión de todos, donde todas las administraciones estatal, local y autonómica tiene que estar intrincado y que solamente con la participación público-privada lo conseguiremos. Entonces es cuestión, una oportunidad y una responsabilidad de todos. Pues Luis Puchades desde Biovic, Gabriel Butler desde Genia Bioenergía, Ricardo López de Haro desde Precero, Joaquín López Novo desde Veolia, un auténtico placer. Y gracias a todos los que nos han escuchado y han compartido en este evento pues ideas, argumentos, datos, y me quedo con ese mensaje, oportunidad. Muchísimas gracias también a Sedigas por traernos aquí, al equipo de Radio Intereconomía, a Valladolid, a este tercer Salón del Gas Renovable. Gracias y hasta la próxima.